Mundial de Qatar. Lo decía también antes de ir el corte, estimado Edson, hay sorpresa porque uno pensaba de que Colo-Colo tenía amarrado el Tortopaso, que estaba todo listo, y ahora llega una oferta de Racing que pretende tener a laterales chilenos, porque todavía está Mena, no se ha desvinculado para llegar a la Católica por la izquierda y quiere sumar al Torta ahora por derecha. Esta historia ya la vi, podría decir cualquier hincha de Colo-Colo respecto a lo que pasa con el Torta. No hay ninguna confirmación oficial, no hay ninguna oficialización más bien por parte de Racing, ni alguna voz por parte de Colo-Colo respecto a esta situación. Lo que es claro es que el futbolista tenía un acuerdo, iba a firmar su renovación en Colo-Colo, pero la firma no se había dado. Por eso digo, esta historia ya la vi. Pasó hace 2 semanas nomás con Óscar Opaso, pasó hace algún tiempo con Marcelo Moreno Martins, que había dicho el sí, que tenía todo listo, con el Chucky Ferreira. Podríamos seguir hacia atrás con Felipao y una larga lista de entrenadores y jugadores con lo que ha pasado esta situación. Lo que es claro es que en Argentina diversos medios que siguen a Racing, diversos periodistas que trabajan en el día a día de Racing Club y el diario Le, sin duda uno de los más prestigiosos, ya aseguran la llegada del Tortopaso a Racing de Avellaneda. Es más, Ole dice, el defensor de 32 años arribará en condición de libre y firmará contrato por 3 años. Epa. Rápido, importante proyección. Yo creo que ahí hay una gran diferencia probablemente a la hora de convencer al Torta. Firmar un contrato probablemente por 1 año en Colo-Colo, a firmar uno de 3 en Racing marca una tremenda diferencia para su carrera, para su futuro. El tema es que Colo-Colo está perdiendo, y de manera libre, mira estas curiosidades, a 2 de sus laterales titulares, a Óscar Opaso por la derecha, ya a Gabriel Suazo por la izquierda, que suma ofertas de Brasil, de algunas de Europa, no está definido dónde va a jugar, pero perdería a sus 2 laterales. Ya perdió a Gabriel Costa, un futbolista titular. Lo que me parece es que Gustavo Quinteros con este tipo de noticias no va a estar para nada contento con lo que está pasando en Colo-Colo. Te pregunto en relación a eso mismo, porque me llama la atención, obviamente. ¿Tú crees que pasa por una cuestión de ingenuidad, pasa por una cuestión de falta de gestión, de negociación excesiva? Política de negociación. Si yo te quiero y estamos topando en un mínimo, no sé, una mínima diferencia económica, te tengo que asegurar de alguna manera, porque si no pasa esto. No, vamos a firmar, sí. No se firma, lo que pasó con Costa. Ahora sí que se termina de concretar esto de Opaso. Son jugadores que se supone que Colo-Colo los quería. Sin duda. Acá yo creo que pasa también por la política de renovaciones de Colo-Colo. Creo que se comete un error cuando se dice vamos a esperar que termine el campeonato para negociar y para conversar. Y en esta ventana amplia de mercado de fichaje, cuando otros clubes saben que un jugador está libre, le abre la ventana para ofrecer condiciones similares, y que muchas veces 1 año más de contrato te puede marcar la diferencia y te terminan llevando a los jugadores. Con Brian Cortés, mira, es muy curioso porque en Colo-Colo se dijo, vamos a hacer una excepción, sí, por lo que representan, con Brian Cortés y con Gabriel Suazo. Sin éxito lo de Gabriel Suazo, con éxito lo de Brian Cortés, que lo renovaron aproximadamente a mitad de temporada. Al resto de los futbolistas que terminaban su vínculo, esperaron que termine el campeonato, iniciar las conversaciones, y curiosamente no se producen las firmas. Hay un acuerdo con César Fuentes hace un par de semanas. Lo había dicho el propio Stowin a través de los micrófonos, pero tampoco se ha llevado a cabo esta firma, tampoco se ha hecho la oficialización. Y podría llegar mañana a un club hacer una oferta por César Fuentes dice no tengo nada firmado, y también se termina yendo de Colo-Colo. Entonces me parece que en la política, que es una tendencia, lo empiezan a ver, en la política de renovaciones está el gran error de Colo-Colo. Edson, en esa duda, Colo-Colo fue campeón, deja revisar, el 23 de octubre, hace casi 45 días. ¿Qué evaluación hay sobre Morón en esta pasada? Porque a esta altura, 5 de diciembre del 2022, Colo-Colo tiene un Colo-Colo que pensaba reforzarse muy bien para la Copa Libertadores, tiene peor plantel de lo que terminó jugando. Me parece increíble que 45 días después todavía se te estén yendo jugadores que eran titulares de tu equipo y todavía no traigas un par de refuerzos calados, titulares indiscutidos. Por lo general, el hilo se corta por lo más delgado, y no me extrañaría que por ahí pasen los cuestionamientos a los procedimientos, a que se caigan los jugadores, etcétera. Pero la pregunta yo la haría,
¿quién es el que hace esta sucesión de reuniones antes de firmar un jugador, de renovar un futbolista? ¿Quién tomó la determinación de decir, no, los jugadores los vamos a renovar todos a final de temporada? ¿Quién define el presupuesto que recién se definió en la reunión de directorio de la semana pasada, y etcétera? Me parece que termina siendo una circunstancia la figura del gerente deportivo para quienes tienen el real peso en blanco y negro. Creo que ahí no hay un procedimiento, no hay una conducta, no hay una intención efectivamente de un plantel en tiempo y forma. Bueno, y si se va Opaso, si ya está ido también Suazo, tendrá que tener una carpeta con posibles refuerzos de esa calidad, ¿no? Y ahí lo difícil, porque recordemos que Colo-Colo tiene solo un cupo de extranjero. Chileno, eso te iba a decir, tiene que ser chileno. Tiene un cupo de extranjero y ese cupo lo está viendo para reemplazar a Costa, donde han surgido nuevos nombres, el de Carlos Auski, que ya lo mencionábamos la semana pasada, el de Nahuel Bustos, que estuvo en Sao Paulo, y el de Sebastián Palacios, que está en Turquía. Han surgido esos 3 nombres más bien para la zona ofensiva, porque hay uno que cumple las características más de centro delantero, pero ahí es donde utilizarían el cupo. Tendría que ser nacional el lateral derecho y el lateral izquierdo. No ha sido fácil esa búsqueda para Colo-Colo. En la izquierda hemos visto que quien ha tomado fuerza es Eric Bimber, y en la derecha no hay un nombre. En algún momento Cerezo estuvo en la carpeta. Entiendo que va a seguir en Ñublense. Hay que ver si puede ser una opción. De los laterales chilenos, y aquí le pido la opinión al Baza, en el tema de cómo reforzarse y cómo tomar la decisión. Uno ve que este año Juan Pablo Gómez, tal vez por rendimiento, fue el mejor lateral derecho, va a Universidad de Chile. Después vendría Cerezo y después Guillermo Pacheco, que es un jugador que estuvo Cobresal, que tuvo una muy buena campaña, que tuvo goles, que tuvo más asistencia que Cerezo, inclusive, en lo que va del campeonato, o sea, en lo que fue el campeonato. Y te va quedando ese, Guillermo Pacheco, y ahí tienes que hacer la comparación, me imagino, y decir, terminan siendo más que Bruno Gutiérrez, que Jason Rojas. Traemos un jugador, tapamos a estos dos. ¿Cómo se hace ahí la toma de decisión, Baza? No, yo creo que es importante, primero, saber cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es tener un equipo para Copa Internacional, tienes que traer a un jugador que tenga eso también, que te pueda entregar ciertas garantías. Porque no solamente pasa por el contexto actual, sino que ahí tú tienes que ponderar edad, costo, proyección. Yo sumaría a Byron Nieto, por ejemplo, que descendió con Antofagasta, y podría ser un jugador súper interesante en la posición. Pero porque él, por ejemplo, tiene menor edad. Entonces tú puedes decir, yo lo traigo, pero puede ser un posible negocio, un tipo que tiene capacidad, que puede rendir y lo puedo incluso vender después más adelante. O sea, el directivo tiene que pensar en esas cosas, pero sería, la verdad, un despropósito, y poderosamente me llama la atención de que se les vaya... A ver, lo de Suazo es previsible, tipo selección, que es lo más seguro que ofertas tiene, pero lo de Opaso llama la atención. De hecho lo habíamos hablado, recuerdas que era como, bueno, con mayor razón si se va Suazo, que puede jugar a la derecha y a la izquierda Opaso, tienes que asegurarlo. Yo creo que de cierta manera lo que dice Pablo tiene gran asidero, como que estuviera medio relajado el ambiente Colo-Colo, y no te das ni cuenta, arranca la pretemporada, y entiendo que se va a venir a Argentina igual que la semana pasada, o sea, que el año pasado, digo, ¿no? Colo-Colo, y después, bueno, ya... Tal cual. El primer partido del campeonato, el 15 con Magallanes, en enero. El 15 por la Supercopa, el primer enfrentamiento que tiene Colo-Colo. Claro. Te sumo un dato de lo que decía esto de que Opaso puede jugar por la izquierda. En las evaluaciones que se hizo durante el año, en la recta final del campeonato, en algún momento, o poco antes en realidad, más que la recta final del campeonato, poco antes, Gustavo Quintero había dicho, sí, nos podemos desprender de Opaso. Pero cuando se confirma que Suazo no va a seguir, o en la directiva entiende que Suazo no va a seguir, dice, déjenmelo, porque es un jugador que además lo puede utilizar por la izquierda. Y ese jugador es el que está perdiendo el técnico del Cacique hasta el momento. Veremos qué pasa, pero me parece que todo indica que el jugador va a jugar en Racing. No, claro. Lo que para él es tremenda oportunidad a esta edad de su carrera. Totalmente. Oye, cortito, pero es muy relevante saber qué pasa con la venta de acciones del 14%. Explícanos brevemente para que la gente entienda cómo nace esta operación. Sí, mira, la verdad el mensaje me llegó ayer,
y me llega este típico mensaje de WhatsApp reenviado muchas veces que decía que había una venta de acciones. Digo, ¿qué pasa? Qué extraño, esto suele saberse, me pongo a averiguar, tengo algunos contactos ahí en el mundo financiero y me lo terminan ratificando. Es más, me envían un pantallazo ahí del centro de información que tiene que ver con la Bolsa de Santiago, dice clarito, fecha 6 de diciembre del 2022, es decir, mañana, cantidad 13.456.383, el lote del mismo monto, por ende se vende el lote de acciones. La denominación Colo-Colo, el precio mínimo 199 pesos, el monto 2.677.020, 2.000 millones, perdón, 2.000 millones, lo que sería el día de mañana. Una cuestión que es bien extraña, corresponde al 13,46% de las acciones, por ende es uno de los grandes accionistas. Esto implica un asiento en el directorio de Blanco y Negro, implica un director para quien vaya a realizar la compra. No hay luces de quién pueda hacer, pero esto generaría un cambio de director y podría generar un cambio en el control de Blanco y Negro para abril o inclusive rápidamente si existiera una renuncia en la presidencia, situación que creo que no va a pasar, pero llama la atención y tal vez por esto también tanta desidia y tanta demora, porque tal vez uno de los grandes grupos o uno de los controladores estaría desprendiendo las acciones. Veremos qué va a pasar, estaremos indagando. Me llegó un nombre de un posible comprador, pero sería irresponsable decirlo, pero es del mundo más empresarial, porque uno empieza a pensar en representantes, en un montón de figuras, sería más del mundo empresarial esta persona. Veremos de quién se trata y qué va a pasar mañana, porque recordemos que en diciembre del año pasado, o antepasado, ya perdí la cuenta, también hubo un remate, hubo una venta de acciones, la cual después se declaró desierta, y esto de los 199 pesos termina siendo la postura mínima, pero la transacción podría llegar a los 300, que es como se vendieron las últimas acciones, y ahí dependerá de quién vende, si declara desierto o no. Incertidumbre para lo que viene mañana. Mucha incertidumbre respecto a lo que viene